Mi esposa me engañó con su mejor amigo y exigió que siguiera pagando todos sus gastos tras el divorcio. Pero desaparecí y me aseguré de que perdiera todo lo que le importaba. No sé si alguna vez has sentido que el suelo se derrumba bajo tus pies. Esa sensación de que todo lo que creías cierto, todo lo que te daba estabilidad, de repente se convierte en una mentira cruel y retorcida. Pues así empezó todo para mí. Pero no fue un golpe seco, no. Fue más como un cuchillo que se hundía lentamente, torciendo la hoja en cada momento que intentaba entender lo que estaba sucediendo. Mi matrimonio no era perfecto, pero ¿cuál lo es? Teníamos nuestras discusiones, nuestras diferencias, pero siempre pensé que había respeto. Esa confianza tácita de que, pase lo que pase, éramos un equipo. O eso creía yo. Mi esposa, Clara, tenía un mejor amigo, Marcos, con quien siempre estuvo muy unida. Nunca lo vi como una amenaza. ¿Por qué lo habría hecho? Siempre me vendieron esa historia de que eran como hermanos, inseparables desde la adolescencia. Incluso en nuestra boda, él estaba ahí, brindando por nuestra felicidad, abrazándonos a ambos con esa sonrisa falsa que ahora me quema cada vez que la recuerdo. Todo empezó una noche aparentemente normal. Clara y yo estábamos en casa viendo televisión. Su teléfono sonó un par de veces, y ella lo revisó rápidamente, riendo de algo que no compartió conmigo. No era raro que estuviera en contacto con Marcos, después de todo, hablaban a menudo, pero algo en su risa, en cómo ocultó la pantalla al girarse, encendió una alarma en mi cabeza. No dije nada en ese momento, pero me quedé con esa incomodidad instalada en el pecho. Los días siguientes, esa incomodidad creció. Clara empezó a actuar diferente, salía más, regresaba tarde, y siempre tenía una excusa lista. Es trabajo, decía, o me encontré con una amiga y perdí la noción del tiempo. No soy... Algo no cuadraba. Así que, una noche, cuando ella dejó su teléfono sobre la mesa para ir al baño, lo tomé. Sí, sé que suena invasivo, pero cuando el instinto te grita que algo anda mal, haces cosas que nunca pensaste que harías. Lo que encontré en ese teléfono me dejó sin aliento. Eran mensajes de Marcos. Y no mensajes casuales de amigos. Eran textos cargados de una complicidad que yo desconocía. No puedo dejar de pensar en la última vez que nos vimos, decía uno. Otro, ¿qué harás cuando él lo descubra? Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Pasé las siguientes horas revisando esos mensajes, con las manos temblando. Cada nuevo texto era como una bofetada. Fotos. Planes secretos. Incluso referencias a encuentros que habían tenido mientras yo estaba trabajando o de viaje. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado, con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo. La rabia me invadió primero, una furia ciega que me hizo querer romper todo lo que estaba a mi alcance. Pero luego vino la tristeza, una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. Pensé en todos los momentos que compartimos, en las promesas, en los sueños que construimos juntos. Todo parecía una farsa. Cuando Clara salió del baño, no dije nada. No podía. En ese momento, estaba tan herido que las palabras no salían. Pero sabía que no podía quedarme callado para siempre. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, yo miraba al techo, planificando mi próximo movimiento. Sabía que tenía que confrontarla, pero también sabía que tenía que hacerlo con pruebas. No podía darle la oportunidad de negarlo o inventar excusas. Lo que no sabía en ese momento era que la confrontación sería solo el inicio. La traición ya era lo suficientemente dolorosa, pero la arrogancia con la que Clara manejaría la situación me preparó para una guerra que nunca pensé que tendría que pelear. Desperté al día siguiente con una mezcla de emociones imposible de describir: ira, tristeza, humillación y, sobre todo, una determinación ardiente de que no iba a dejar que esto me rompiera más de lo que ya lo había hecho. Clara seguía actuando con la misma normalidad fingida, preparando café como si no hubiera traicionado todo lo que éramos. Cada palabra que decía, cada sonrisa que me lanzaba, me hervía la sangre. Pero sabía que tenía que mantenerme firme, y sobre todo, inteligente. Durante las siguientes semanas, comencé a recolectar pruebas de manera meticulosa. No soy un hombre vengativo por naturaleza, pero si iba a enfrentarla, quería tener todo en mis manos para que no pudiera negarlo. Revisé cada mensaje, cada foto, y guardé capturas de pantalla en un lugar seguro. Incluso instalé una pequeña grabadora en el auto porque sabía que ella solía hablar con Marcos mientras conducía. Lo que escuché en esas grabaciones confirmó todo: bromas sarcásticas sobre cómo yo nunca me daría cuenta y risas llenas de desprecio mientras planeaban su próximo encuentro. Fue un golpe tras otro, pero en lugar de romperme, me daba fuerza. Esta vez, no iba a quedarme en la posición de la víctima. Cada vez que repasaba sus palabras, más claro tenía que, cuando llegara el momento, no solo la enfrentaría, sino que me aseguraría de que entendiera las consecuencias de sus acciones. El punto de quiebre llegó una noche cuando Clara llegó tarde a casa. Me senté en la sala, esperándola, con las luces apagadas. Escuché cómo entraba de puntillas, claramente intentando no hacer ruido, y algo en mí simplemente explotó. No grité. No le di esa satisfacción, simplemente encendí la lámpara y la enfrenté con todas las pruebas que había acumulado. Su expresión al ver mi rostro fue un poema. Sabía que estaba atrapada, y su reacción inicial no fue disculparse, no fue siquiera admitir nada.
En lugar de eso, me miró con una mezcla de desafío y desprecio. ¿De verdad estuviste revisando mi teléfono?, me dijo con una sonrisa sarcástica. Era como si no entendiera la gravedad de la situación, o peor, como si no le importara. No respondí. Solo le mostré una carpeta con las capturas de pantalla y las grabaciones. Su sonrisa se desvaneció, pero lo que vino después fue aún peor. En lugar de arrepentirse, en lugar de mostrar algún tipo de humanidad, se lanzó a la ofensiva. Me acusó de espiarla, de ser un paranoico, e incluso tuvo el descaro de culparme a mí por lo que había hecho. ¿Y qué esperabas?, dijo con frialdad. Tú siempre estás ocupado con el trabajo. Marcos me entiende de una manera que tú nunca lo has hecho. Esas palabras me perforaron el alma. Toda mi vida había trabajado duro para asegurarme de que tuviéramos una vida cómoda, de que nunca nos faltara nada. Había sacrificado horas de mi tiempo, días enteros, para construir algo que ella pudiera disfrutar conmigo, y ahora me lo arrojaba en la cara como si fuera un defecto. No aguanté más. Le dije todo lo que llevaba guardado. Le hablé de las veces que me había sentido solo en nuestra relación, de cómo siempre había intentado acercarme más a ella, pero ella siempre parecía estar más interesada en cualquier otra cosa, y ahora entendía por qué. Pero lo peor no fue la traición, lo peor fue su actitud, esa falta de remordimiento que me dejó helado. Decidí que era suficiente. Esa misma noche, le dije que quería el divorcio. Ella, para mi sorpresa, no se mostró ni un poco sorprendida. Parecía casi aliviada, como si lo hubiera estado esperando. Pero lo que no esperaba fue lo que vino después. En lugar de aceptar su culpa, en lugar de mostrar algún indicio de respeto hacia lo que habíamos tenido, se volvió completamente calculadora. Está bien, dijo con calma, pero vas a seguir cubriendo todos mis gastos hasta que pueda estabilizarme. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había perdido completamente la cabeza? Después de lo que había hecho, todavía tenía la audacia de exigirme algo. Ese fue el momento en el que supe que no solo estaba lidiando con una traición emocional, sino con alguien que estaba dispuesta a hundirme para salvarse a sí misma. Esa noche dormí en el sofá, pero no pegué ojo. Mientras Clara dormía plácidamente en la cama que habíamos compartido durante años, yo estaba en mi teléfono, investigando cada paso necesario para protegerme legalmente. Sabía que lo que se avecinaba no iba a ser fácil, pero estaba preparado para luchar por lo que era mío. Lo que Clara no sabía era que, mientras ella planeaba cómo manipularme para su beneficio, yo ya estaba 3 pasos por delante. La mañana siguiente amaneció con una sensación de vacío en el aire. Clara, como si nada, se levantó temprano, tomó su café y se sentó en la mesa de la cocina revisando su teléfono. Su actitud era desconcertante, casi como si la confrontación de la noche anterior no hubiera sucedido. Yo, por mi parte, me mantuve distante, observando cada uno de sus movimientos con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de todo lo que había pasado? Esa frialdad solo reforzó mi convicción, no podía permitir que me manipulara ni un segundo más. En los días que siguieron, Clara parecía convencida de que todo estaba bajo su control. A pesar de nuestras discusiones, siguió con su rutina habitual, quizás pensando que podría seguir utilizando mi sentido de responsabilidad en su favor. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había comenzado a mover mis piezas. Me contacté con un abogado especializado en divorcios y le expliqué mi situación con todos los detalles, incluida la infidelidad. Quería asegurarme de que este proceso no solo protegiera lo que era mío, sino que también la dejara sin las ventajas que buscaba obtener. Mi abogado fue claro desde el principio, tenía que ser inteligente y rápido. El primer paso fue congelar todas las cuentas conjuntas. Clara estaba acostumbrada a usar mi dinero como si fuera suyo, y yo no podía seguir permitiéndolo. Tomé medidas para garantizar que todos los gastos futuros estuvieran bajo mi control exclusivo. Aún le dejé acceso a sus cosas esenciales, como el seguro médico, pero el resto estaba fuera de su alcance. Cuando ella se dio cuenta de que su tarjeta ya no funcionaba, su actitud dio un giro. De la indiferencia pasó a una furia calculada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, me espetó una noche, lanzando su cartera sobre la mesa. No puedes dejarme sin dinero, todavía somos pareja legalmente. Levanté la mirada del libro que fingía leer, intentando mantener la calma. Clara, lo que no puedes hacer es esperar que después de traicionarme, siga manteniéndote como si nada hubiera pasado. Lo básico lo tienes, pero los lujos se acabaron. Su rostro se tiñó de rabia, pero no tenía argumentos. Sabía que estaba en una posición débil. Sin embargo, eso no la detuvo. En las semanas siguientes, intentó de todo para recuperar el control. Desde intentar reconciliarse con palabras vacías hasta amenazar con hacer pública nuestra situación. Pero yo seguí firme. Ya no era el mismo hombre que podía ser manipulado por lágrimas o acusaciones infundadas. Mientras tanto, Marcos, el supuesto mejor amigo y cómplice de esta traición, parecía haberse desvanecido de la ecuación. Después de que Clara y yo nos enfrentáramos, él dejó de aparecer en nuestras vidas, al menos directamente. Eso me confirmó algo que ya sospechaba, él no tenía ningún interés real en ella. Para él, Clara había sido un simple pasatiempo, algo que probablemente alimentaba su ego. Pero ahora, con todo esto saliendo a la luz, parecía que no quería lidiar con las consecuencias. Por otro lado, yo tenía un as bajo la manga. Sabía que Clara valoraba su reputación por encima de muchas cosas. A través de un contacto cercano, logré que se filtraran ciertos rumores sobre su comportamiento.
No mentí ni exageré los hechos, simplemente dejé que las personas conectaran los puntos. En poco tiempo, su círculo social comenzó a desmoronarse. Las mismas amigas que la apoyaban y la adulaban empezaron a tomar distancia. Sabían que ella había cruzado una línea imperdonable, y ninguna quería verse asociada con alguien así. El desgaste emocional comenzó a hacer mella en ella. Ya no era la mujer segura y altiva que había enfrentado el inicio de este caos. Ahora parecía inquieta, incluso asustada, pero yo no tenía intención de detenerme. No buscaba venganza por venganza, sino justicia. Quería que ella entendiera las consecuencias de sus actos y que, por primera vez, se enfrentara a la realidad sin tenerme a mí como red de seguridad. El divorcio estaba en marcha, y con cada paso, yo ganaba terreno. Las pruebas de su infidelidad y los registros financieros que documentaban cómo había abusado de nuestra relación económica eran irrefutables. Clara intentó pelear, pero con cada movimiento que hacía, más evidente se volvía su derrota. Yo estaba preparado para todo, y ella, claramente, no lo estaba. El día en que Clara recibió los documentos del divorcio oficializados, su fachada finalmente se derrumbó. Hasta entonces, había mantenido ese aire altivo, esa actitud de que todo estaba bajo su control. Pero cuando llegó a casa con el sobre en la mano, su expresión lo decía todo. Estaba pálida, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Yo observé desde la distancia, sin ninguna intención de consolarla. Había llegado su hora de enfrentar la realidad que ella misma había creado. «Es en serio, Alejandro», dijo, con la voz quebrada y sosteniendo los papeles frente a mí como si fueran una bomba. «¿Esto es lo que quieres? Destruir todo lo que tenemos». Tuve que contener una carcajada amarga. ¿Todo lo que tenemos? Clara, lo que tú destruiste fue lo que teníamos. No queda nada que salvar. Este divorcio es solo un formalismo para cerrar el capítulo. Ella se desplomó en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. En otro momento, esas lágrimas habrían provocado un nudo en mi garganta. Ahora, solo sentí un frío vacío. Sabía que esas lágrimas no eran de arrepentimiento genuino, sino de miedo. Miedo a perder todo lo que siempre había dado por sentado. Sin embargo, mi decisión ya estaba tomada, y no había marcha atrás. Durante las semanas siguientes, su desesperación se volvió evidente. Intentaba retomar el control de la narrativa, hablando con amigos en común, intentando convencerlos de que ella era la víctima. Pero la verdad ya había salido a la luz, y cada intento suyo de recuperar terreno solo la hacía ver más patética. Los amigos que aún le hablaban eran pocos, y la mayoría lo hacía solo por cortesía. Nadie quería involucrarse en su desastre. Marcos, su supuesto mejor amigo y cómplice en este caos, también había desaparecido por completo de su vida. La última vez que escuché algo sobre él, había conseguido un trabajo en otra ciudad y estaba evitando cualquier contacto con Clara. Ella, por su parte, trató de buscarlo, probablemente para obtener algún tipo de apoyo, pero fue inútil. Marcos había conseguido lo que quería y se había largado sin mirar atrás, dejando a Clara sola para lidiar con las consecuencias. Mientras tanto, el proceso del divorcio avanzaba a mi favor. Mis abogados eran meticulosos, y cada detalle estaba siendo cuidadosamente utilizado para garantizar que Clara no se saliera con la suya. Había pruebas de su infidelidad, registros de los gastos desmesurados que había hecho usando mis ingresos y testigos de su comportamiento manipulador. Todo esto aseguraba que no obtendría ni un centavo más de lo necesario. Solo recibiría lo básico, lo justo según la ley, y nada más. El día en que se oficializó el divorcio, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. No era exactamente felicidad, porque todo esto había dejado cicatrices profundas, pero sí una sensación de justicia. Por primera vez en mucho tiempo, tenía control total sobre mi vida, y Clara ya no podía aprovecharse de mí. Para ella, sin embargo, ese día fue el principio del fin. Sin mis ingresos, tuvo que enfrentarse a una realidad que nunca había considerado. Sus gastos desenfrenados, sus lujos y su estilo de vida estaban fuera de su alcance ahora. Tuvo que mudarse de nuestro antiguo apartamento porque no podía pagarlo, y su trabajo no era suficiente para mantener ni siquiera un nivel de vida básico. Sus padres, al principio, la acogieron, pero con el tiempo también se cansaron de sus actitudes y le dejaron claro que no podían ni querían mantenerla. Mientras tanto, yo estaba empezando a reconstruir mi vida. Había aprendido mucho de esta experiencia, y estaba decidido a no permitir que nadie volviera a aprovecharse de mí. Cambié mi enfoque hacia mi bienestar, tanto físico como emocional. Me reencontré con amigos que había descuidado durante mi relación con Clara. Retomé hobbies que me apasionaban y comencé a dedicar tiempo a mis propias metas y sueños. Sin embargo, Clara seguía intentando entrar en mi vida, como si todavía hubiera una pequeña posibilidad de recuperar lo que había perdido. Me enviaba mensajes llenos de arrepentimiento, prometiendo que cambiaría, que me amaba y que podíamos arreglar las cosas, pero cada mensaje suyo solo reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta. Sabía que no era amor lo que la movía, sino la desesperación por no tener a dónde más recurrir. Finalmente, después de semanas de intentos fallidos, Clara desapareció de mi vida por completo. Los mensajes cesaron, las llamadas dejaron de llegar, y su presencia fue desvaneciéndose como un mal recuerdo. No sé qué habrá sido de ella después de eso, pero tampoco me importaba. Yo estaba concentrado en mí mismo, en mi futuro y en dejar atrás todo el daño que ella había causado. La lección más grande que aprendí de todo esto fue que, a veces, la mejor forma de ganar es dejar ir. Clara había intentado destruirme, pero al final, fue ella quien perdió todo.
Yo, en cambio, había ganado algo invaluable, mi libertad. La última vez que tuve noticias de Clara fue a través de un mensaje inesperado en una red social. Había pasado casi un año desde que firmamos el divorcio, y para entonces, mi vida estaba completamente reconstruida. Había recuperado la confianza que ella había destrozado, mi carrera estaba en un punto alto, y estaba explorando nuevas oportunidades en todos los sentidos, incluso en el amor. Su mensaje era breve, pero cargado de un tono que ya conocía demasiado bien. Una mezcla de nostalgia falsa y súplica encubierta. Hola, Alejandro. Espero que estés bien. He estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó entre nosotros. Me encantaría hablar y, quizás, encontrar una manera de sanar las heridas. Por favor, considera esto, sanar las heridas. La ironía era casi cómica. Clara no quería sanar nada, lo que buscaba era un salvavidas. Su vida, según me contaron algunos conocidos en común, se había convertido en un caos absoluto. Después del divorcio, había intentado mantener la fachada, fingiendo que todo estaba bien. Pero la verdad era que no tenía nada. Marcos, su supuesto mejor amigo y amante, no solo la había abandonado, sino que había comenzado a hablar mal de ella a sus espaldas, asegurándose de que nadie en su círculo social la tomara en serio. Sus problemas financieros también habían empeorado. Tras ser expulsada de la casa de sus padres por su actitud arrogante e ingrata, Clara había terminado alquilando una habitación en un apartamento compartido con personas que apenas conocía. La mujer que una vez exigía lujo ahora vivía con lo básico, luchando por mantener un empleo que detestaba. Su círculo de amistades también había desaparecido, nadie quería involucrarse con alguien que había causado tanto daño y drama. El mensaje de Clara fue fácil de ignorar. No respondí, porque no tenía nada que decirle. Mi silencio era mi respuesta. Sin embargo, no fue el final de su intento por reingresar a mi vida. Días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Era ella, y su voz, una vez llena de confianza, ahora era temblorosa. Como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Por favor, solo escúchame, dijo rápidamente antes de que pudiera colgar. Sé que cometí errores horribles. Lo arruiné todo, pero estoy desesperada, Alejandro. No tengo a nadie más. Tomé un momento para absorber sus palabras. Era evidente que estaba en su punto más bajo. Pero también sabía que esa no era mi carga que llevar. Clara no estaba buscando redimirse, estaba buscando a alguien a quien volver a manipular, alguien que le resolviera la vida. Finalmente, hablé, con un tono firme pero calmado. Clara, no soy tu solución. No lo fui antes, y no lo seré ahora. Tu vida está en tus manos, no en las mías. Espero que encuentres lo que necesitas, pero no lo busques aquí. Ella intentó responder, pero no le di la oportunidad. Colgué y bloqueé el número, cerrando esa puerta para siempre. En ese momento, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. No había resentimiento, no había odio, solo una claridad absoluta de que había hecho lo correcto. El resto de mi vida comenzó a avanzar con una fluidez que jamás había sentido antes. Los fantasmas de Clara y todo lo que había representado dejaron de perseguirme. Mi mundo estaba lleno de nuevas posibilidades y personas que realmente valoraban lo que tenía para ofrecer. El aprendizaje más valioso que saqué de todo esto fue que no puedes construir tu felicidad sobre las ruinas de alguien más, y que las personas que buscan destruirte suelen ser las primeras en destruirse a sí mismas. A veces, me pregunto si Clara logró recomponer su vida. No por preocupación, sino por simple curiosidad. Pero incluso si no lo hizo, eso ya no es mi problema. Mi único enfoque está en el futuro, en las personas que realmente importan, y en las oportunidades que vienen con una nueva libertad. No importa cuánto daño alguien intente hacerte, siempre tienes el poder de reconstruirte. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa.